Buenas noches. Mi nombre es David Ginás, yo soy abogado, soy especialista en Derecho Administrativo y soy profesor en áreas de Derecho Administrativo y Derecho Público. El propósito de este video brevemente es exponer las razones por las cuales yo no apoyo la primera pregunta de la consulta anticorrupción. Tengo que aclarar, sin embargo, que yo en términos generales estoy de acuerdo con el espíritu de la consulta, inclusive con el espíritu de la pregunta número 1 de la consulta anticorrupción, y que voy a apoyar las otras 6 preguntas. Sin embargo, a esta ni siquiera la voy a marcar porque no me interesa que llegue a cumplir el umbral de 12 millones de personas que requiere para siquiera ser considerada. La razón de esto es la siguiente, es a lo que digan algunos videos de los promotores de la consulta, así como por ejemplo un video que recientemente sacó Pirri, en donde dice que lo que estoy diciendo es mentira. Existe efectivamente una relación porcentual entre el salario de los magistrados de las altas cortes y el salario de muchos funcionarios de la rama judicial que no son altos funcionarios del Estado. Lo que implicaría que si se les baja el salario a los magistrados de las altas cortes, inmediatamente se les baja el salario a estas personas. Todo el esquema jurídico laboral del derecho laboral administrativo en Colombia está básicamente ligado a una ley que es la Ley Cuarta de 1992, que es la que establece los parámetros y los criterios que debe seguir el gobierno nacional para fijar la política salarial en el sector público, a nivel nacional y a niveles territoriales, incluyendo también la rama judicial. Esa ley cuarta del 92 ha sido objeto de reglamentación en diversas oportunidades y hay algunos decretos que establecen esa relación de referencia porcentual entre el salario de los magistrados de las altas cortes y el salario que reciben jueces y magistrados de tribunales superiores o tribunales administrativos. Es decir, funcionarios que no están mencionados dentro de la pregunta número 1 de la consulta anticorrupción. Un ejemplo de esto es el decreto 1251 del año 2009, solamente por mencionar uno, pero son muchos más, en donde básicamente dicen que a partir del año 2010 lo que recibe un juez penal especializado, un juez penal del circuito, es el 47.9% del 70% de lo que por todo concepto reciba un magistrado de alta corte durante un año. Lo que significa que si el magistrado de la alta corte recibe menos salario, se le reduce el salario en virtud de la consulta anticorrupción, por ejemplo, inmediatamente a este juez penal especializado se le va a reducir el salario ostensiblemente. ¿Por qué? Porque el marco de referencia ya no va a ser 40 salarios mínimos, 31.300.000 pesos, sino 25 salarios mínimos, que son más o menos unos 19.500.000 pesos, y puedo estar aquí haciendo una cifra redonda. La pregunta es si la doctora Claudia López y los demás promotores de la consulta, por ejemplo la doctora Angélica Lozano, la senadora Angélica Lozano, conocían esta situación. Y yo tengo la certeza de que por lo menos la doctora Claudia López sí tenía una idea clara y que sí conocía esta situación. ¿Por qué? Porque ella presentó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública un derecho de petición más o menos para la época en que se estaba haciendo la segunda vuelta presidencial, o sea, el 17 de junio. De hecho, según el dato que tengo, este es el concepto de la función pública. Es el concepto número 2018-4014-6101. La doctora López presentó el derecho de petición el 13 de junio del 2018 y se la respondieron el 19 de junio del 2018. En esta consulta, ella le pregunta a la función pública cuál es el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del artículo 197 de la Constitución, y básicamente le responden que, salvo algunas excepciones, es el mismo, 31.331.823 pesos a 2018 es lo que reciben estos funcionarios. No obstante, también preguntó si existía alguna clase de relación, algún vínculo entre el salario de estos altos funcionarios y otros funcionarios que no son altos funcionarios. Y la respuesta es sí, efectivamente. Y hay varios ejemplos. Uno es el que acabo de mencionar del decreto 1251 del año 2009, pero también hay otros de otros decretos, del decreto 1102 del 2012, del decreto 343 del 2018, decreto 53 de 1993, y que básicamente dicen que la remuneración de los magistrados de las altas cortes sirve como referencia para calcular el salario de los magistrados de tribunales inferiores, de tribunales superiores, de distrito judicial, de tribunales administrativos, pero también de jueces, de procuradores delegados ante los jueces o ante los tribunales, es decir, muchos funcionarios que no están involucrados, por lo menos en principio, en la pregunta. La pregunta es por qué razón la doctora Claudia López esperó tanto tiempo
para hacerle esa consulta a la función pública. Ténganse en cuenta que la consulta anticorrupción se lleva manejando desde hace mucho tiempo ya y que ella solamente hizo su pregunta al departamento de la función pública para mediados del mes de junio de este año. Es decir, cuando ya estaba corriendo el rumor de que efectivamente esa pregunta de pasar, de ser aprobada, implicaría un bajonazo en términos económicos para otros funcionarios que no son los altos funcionarios del Estado. Por esa razón yo considero que esa pregunta no debería ni siquiera tocar el umbral. Es que esos funcionarios tienen unas extenuantes jornadas laborales, llegan a las 8 de la mañana, salen a las 9 de la noche, 10 de la noche, todos los días de lunes a viernes, sábados y domingos también en sus casas trabajan y solamente encuentran alguna clase de descanso los días de vacancia judicial, que son finales de diciembre, principios de enero, Semana Santa, y sin considerar que hay algunos despachos judiciales que no descansan siquiera en esos días por sus actividades específicas a las que se dedican. En tal medida, si existe algún riesgo, aunque sea mínimo, de que con esta pregunta se pueda afectar el salario y la tranquilidad económica de estas personas, pues yo considero que no se justifica votar a favor de la pregunta. Pienso, sin embargo, que eso se habría podido evitar si la pregunta hubiese dicho básicamente lo siguiente: ¿considera usted que es necesario bajar o reducir el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado, es decir, magistrados de las altas cortes, sin que esto altere el nivel de vida o el nivel salarial que actualmente pueden tener otros funcionarios de las diversas ramas del poder público, ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, etcétera? Si hubiese sido esa pregunta, yo habría apoyado la pregunta y no estaría haciendo este video. Eso es todo lo que tenía que comentar por el momento. Muchas gracias por la atención y cualquier inquietud que tengan, pues en mis redes sociales las atenderé con mucho gusto. Muchas gracias y feliz noche.